¿Qué sucede cuando la esperanza decide morir? Hubo un tiempo en que la Tierra fue defendida por dioses, soldados, mutantes, monstruos y leyendas. Un tiempo en que los héroes caminaban entre nosotros. Y uno de ellos brillaba más que todos. Robert Reynolds, el Centinela Dorado, Sentry, un hombre que contenía el poder de 1.000.000 de soles. Y la oscuridad del abismo más profundo jamás concebido, el vacío. Durante años, vivió dividido entre la luz y la sombra, entre salvar el mundo o consumirlo. El Sentry lo ve todo, el Sentry lo escucha todo, el Sentry es la esperanza, pero hasta los faros más brillantes se quiebran, hasta los dioses más nobles sangran, y cuando el alma se rompe, lo que emerge ya no es humano, es el vacío. Cuando Asgard fue invadida, cuando los Vengadores cayeron uno por uno, cuando dioses murieron, y las leyes fueron rotas, solo quedó una pregunta: ¿quién salvará al Salvador? Esta no es una historia sobre victoria, ni sobre redención, es una historia sobre pérdida, sacrificio y el costo real de la esperanza. Aquí no todos sobreviven, aquí, el dolor cambia el mundo, y del monstruo que vivía dentro de él, a la luz final, antes del fin. A su lado, héroes y guerreros, agotados y heridos, responden al llamado. Vengadores, reúnanse. Las palabras de Thor, el hijo de Odín, rasgan el cielo ensangrentado. Amigos de mi hermano Tur, vuestra ayuda es bien recibida. Walder, un joven asgardiano con el rostro cubierto de tierra y lágrimas, se tambalea al verlos llegar. No se preocupen por mí, pero ¿pueden ayudarnos? ¿Podrán salvarnos? Steve Rogers, aún cubierto de heridas y polvo, asiente con firmeza. Una vibración gélida recorre la tierra. Vinimos a ayudar, muchacho, no abandonamos a nadie. Y justo cuando todo parecía tener esperanza, una sombra familiar surge. Es lo que hace a Steve Rogers uno de los mortales más grandiosos de la Tierra. Eso, señorita Girio, susurra alguien a su lado. Pero entonces, el cielo se oscurece. Sentry ha despertado. Su voz, temblorosa pero profunda, atraviesa los corazones. El dios de la guerra, Ares, lanza un grito de guerra y se lanza sobre Sentry, quien, sin vacilar, se deja golpear. La lanza de Ares atraviesa su costado. ¿Cuántos dioses se supone que debo matar esta vez? Solo a uno, Sentry, solo si puedes. ¿Antes de qué? Pregunta Sentry, su rostro desfigurado por el dolor. Antes de que bañes a tus compañeros con la sangre y los órganos de quien alguna vez fue tu amigo. Llamen a Od, que traiga a su ejército. Los cielos se tiñen de rojo. Una figura joven corre entre ruinas hasta llegar ante un herido y casi inconsciente Tony Stark. Los mares rugen, la tensión se corta como un rayo, y en ese instante, algo se rompe. Una nube oscura, pútrida, imposible de describir, comienza a emanar del cuerpo de Sentry. El vacío ha sido liberado. No dispares. Las tropas de Asgard empiezan a retroceder. El vacío se agita, y con cada segundo que pasa, consume más del alma de Robert Reynolds. Y los Vengadores sienten por primera vez en mucho tiempo que podrían perder. Desde las sombras, uno de los hermanos de Asgard grita: desactiven todas las armas del helicarrier de Osborn. Un escuadrón de fuerzas especiales irrumpe la nave. Ha traicionado a nuestra nación. Estamos siendo superados. En otro rincón, entre los escombros de Broxtone, un destello interrumpe el caos. Es un pequeño resplandor. Espera, ¿algo que quieras decir antes de que el Capitán América te arranque la cabeza? Al activarla, las piezas de la armadura de Iron Man comienzan a reconfigurarse. El Capitán América me envió. Esto es para ti. Separd le entrega una pequeña cápsula. Mientras tanto, en los cielos de Asgard, Thor continúa luchando sin descanso. Desde la Tierra, el presidente Obama emite una orden urgente: inicien el protocolo. Pero en tierra, Sentry ha cambiado. La pérdida de Ares, su hermano de guerra, ha quebrado su mente. Thor grita, pero Sentry ríe, una risa quebrada, vacía, triste y rabiosa. Desde los cielos, Steve Rogers intenta interceder, pero es detenido. Capitán, estás bajo arresto. Curioso, responde Osborn. Estaba a punto de decirte lo mismo. Thor aterriza con furia.
qué le hiciste a mi armadura? Capa, no fue él, fui yo, interrumpe Tony. La desactivé, porque es mía, y ahora, Osborn, estás indefenso. Osborn se retira unos pasos, sudando frío. Sentry no está más en control. El vacío empieza a hablar por él. Derrúmbala toda. Robert, y Robert lo obedece. Con una fuerza imparable, Sentry empieza a destruir piedra por piedra toda la isla de Asgard. Nada lo detiene, ni los gritos de los soldados. Las llamas de Asgard arden con una furia celestial. El estruendo del vacío retumba como un tambor de guerra. El dios del engaño, aquel que juega con las sombras, por primera vez parece dudoso. Todos víctimas del mismo poder al que él ayudó a liberar. Desde una montaña de ruinas, Loki observa en silencio. Miles de asgardianos yacen muertos. Niños, madres, soldados, y entre los susurros del caos, Loki se arrodilla. Asgard ya no existe, y es mi culpa, padre, si puedes oírme. Nunca quise que esto terminara así. Con lágrimas escurriéndole entre el polvo y la sangre, extiende sus manos hacia las piedras Norn. Déjame salvar lo que queda, permíteme que mi poder se proyecte en la vida de estos mortales. Llora, solo quise que Asgard recuperara la grandeza que una vez tuvo. Una luz mística brota de las piedras. Loki no solo canaliza energía, la transforma, y con ese acto, los Vengadores renacen. Tony siente como la energía lo recorre, y su armadura se potencia más allá de su tecnología. Cap recupera el vigor de un joven soldado de Brooklyn. Spider-Man se mueve con más agilidad de la que jamás soñó. Thor le lanza su martillo a la velocidad de un rayo, y Thor se convierte en un verdadero dios del trueno. Ahora, grita Rogers, ataquen juntos. El vacío se vuelve, sorprendido, por primera vez en milenios. Pero antes de que pueda lanzarlo, el vacío huye, atravesando ruinas y derribando estructuras. Iron Man lanza una descarga desde el cielo, y en un solo movimiento perfecto, el escudo del Capitán América corta la cabeza del vacío. Un silencio, un parpadeo, pero el cuerpo del vacío no cae, se recompone, como una pesadilla que no se puede matar. Thor, en el cielo, comienza a invocar un rayo tan grande como la propia Asgard. ¿Y lo encuentras? Loki, el vacío lo sabe, él fue quien le dio poder a los Vengadores, él es el traidor. No, grita Thor. No, demasiado tarde. El vacío atraviesa el pecho de Loki. Hermano, susurra Loki. ¿Cuánto? Lo siento. Su cuerpo cae. Lentamente, la luz de las piedras Norn se apaga. Los poderes de los Vengadores vuelven a la normalidad. Thor cae de rodillas. El dios de la traición murió como un héroe. Los gritos de dolor de Thor se escuchan más allá del cielo. El trueno ruge como nunca antes. Las nubes se arremolinan. El aire se electrifica. Thor asciende, sus ojos completamente blancos, su cuerpo envuelto en relámpagos vivos, y desde abajo, Iron Man observa algo que jamás imaginó ver. Thor, canalizando el rayo más grande que jamás se haya formado. Esto es por Loki, por Ares, por Asgard, susurra el dios. Mientras tanto, Tony localiza el helicarrier de Osborn, que ahora está vacío, lo hackea y lo dirige directamente hacia el vacío. Si esto no funciona, nada lo hará. El helicarrier impacta, una explosión, no una cualquiera, una onda expansiva que borra kilómetros a la redonda, un cráter del tamaño de Asgard. Silencio, en el centro, yace un cuerpo, desnudo, herido, humano. Robert Reynolds. Tony se acerca, un relámpago que desintegra cada hueso, cada célula, cada sombra de oscuridad en Robert Reynolds. Robert apenas puede hablar. Llora, hice esto, por favor, mátame, no vas a morir, responde Steve, llegando también. Te lo suplico, mátame, antes de que él regrese. Pero el vacío nunca se fue. Desde las profundidades del alma de Robert, una última oleada de oscuridad intenta emerger. Thor, sin decir una palabra, lanza el rayo más devastador. Lo único que queda es ceniza. Thor, solemne, se arrodilla, se quita la capa, y con la delicadeza de quien honra a un hermano, cubre los restos de Sentry. Luego, vuela hacia el sol. Allí,
lanza el cuerpo, para que nunca vuelva, para que el vacío no regrese jamás. El estruendo se ha apagado, las nubes se han disipado, el vacío ha desaparecido, y con él, uno de los seres más poderosos y más rotos que el universo haya conocido, Robert Reynolds. El silencio se impone sobre los campos devastados. Donde una vez estuvo la majestuosa isla flotante de Asgard, ahora hay un cráter. Nada quedó en pie. Los Vengadores, con el alma hecha trizas, observan cómo Thor desciende sin su capa. Sus hombros están caídos, su mirada, opaca, no por gloria, no por redención, sino por todos nosotros. Robert luchó hasta el final. Steve Rogers se acerca, tiene el rostro marcado por el polvo, las heridas, el dolor, y una decisión firme. Allí, frente a todos los sobrevivientes, héroes, dioses, soldados, alza el escudo y declara: volverán a ser los más justos, los más humanos. No obedeceremos más a leyes injustas ni a gobiernos corruptos. A partir de hoy, los Vengadores no solo volverán a ser los más poderosos de la Tierra, con una mano firme, rompe el acta de registro de superhumanos. Volvemos a la era dorada de los héroes. Queda a cargo de la Defensa Nacional de los Estados Unidos. Solo estará por debajo del presidente. Los sobrevivientes aplauden con lágrimas en los ojos. Y como reconocimiento, el presidente Obama, con voz solemne, proclama: Steve Rogers, en vista de sus acciones heroicas, su liderazgo y el sacrificio demostrado por su equipo, Ares, Steve asiente, y en ese instante, los Vengadores vuelven a nacer. Días después, en las afueras de un templo de ruido, Thor camina con pasos lentos. En sus brazos, lleva dos reliquias antiguas: el hacha ensangrentada y el casco de su hermano de guerra. Frente a él, un joven, el hijo de Ares, Phobos. Thor se arrodilla ante él. Yo también fui como tú, y el dios del trueno regresa al cielo. Pero si cambias de opinión, estaré aquí. Tu padre fue un guerrero con el corazón de un león. Son familia. Si uno cae, el otro se levantará. Si uno es atacado, el otro lo defenderá. Y el alma de un volcán. Este casco y esta hacha, ahora son tuyos. Phobos no dice una palabra, solo sostiene las reliquias. Sus ojos tiemblan, pero no por miedo, sino por el peso del deber. Thor lo observa. ¿Quieres que te lleve al nuevo Olimpo, para encontrarte con los dioses? Phobos niega. No te entiendo, príncipe. Ambos se abrazan. De vuelta en la tierra, los líderes asgardianos y los Vengadores se reúnen en una ceremonia silenciosa. Steve, ahora vestido con un nuevo uniforme azul oscuro con detalles dorados, habla con autoridad. Asgard y la Tierra ya no son solo aliados. Una esfera mística es entregada como símbolo de esa alianza. Thor, con su martillo en alto, afirma: y si alguna vez el universo vuelve a necesitarme, si el llamado de los Vengadores se escucha, entonces regresaré. Qué bueno saber eso, Thor, sonríe Steve, porque lo que viene nos va a necesitar a todos. En el cementerio general de Nueva York, la lluvia cae con dulzura. Scott y Normie caminan lentamente entre las tumbas. Nadie vendrá a despedirse de Robert, murmura Normie, pero cuando levantan la vista, se detienen en seco. Decenas de héroes ya están allí. Los Cuatro Fantásticos, los X-Men, incluso héroes interdimensionales. Todos reunidos, todos de luto. Su Storm abraza a Scott con fuerza. Cuando estaba perdido en el alcohol, él me cocinaba, me cargaba, me hablaba hasta que despertara. Tony Stark, en silencio, se aleja de la multitud. Con una cerveza en una mano y un vaso de agua en la otra, comienza a hablar. Robert siempre me ayudó, nunca lo dije, pero él me salvó la vida. Siempre me decía: oh, si estás siendo envenenado, hay un antídoto. Siempre levanta su vaso, agua para mí, porque Robert me enseñó que siempre hay elección. Una cerveza para él. Thor, en la noche, entra en un asilo silencioso. Una mujer mayor, de cabello blanco y mirada perdida, lo espera. El amigo de la boda de Robert. ¿Eres el chico sueco? Sí, señora Reynolds, soy Thor. ¿Y mi Robert? ¿Dónde está mi hijo? Thor titubea, sabe que su mente ya no recuerda bien.
se arrodilla, toma sus manos con respeto. Vengo a decirle que su hijo murió como un héroe, que salvó el mundo, que nos salvó a todos. Ella sonríe, con inocencia. Eso siempre decía, que algún día sería el héroe más grande de todos. Thor no puede contener una lágrima. En la torre Baxter, Clock, la inteligencia artificial de Robert se acerca a Reed Richards, con una voz mecánica pero solemne. Dice: mi amo me pidió que le entregara esto, señor Richards. Solo usted tiene permiso para leerlo. Es el diario personal de Sentry. Página 19. Reconstruiré la torre Sentry, no porque espero volver, sino porque quizás alguien necesite un faro, un recordatorio de que hasta los más rotos pueden ser héroes. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo de sangre las nubes sobre Manhattan. En ese instante, algo cambió. Una grieta invisible, un eco antiguo, se abrió en la realidad. No tenía forma, ni color, solo presencia. Una presencia tan opresiva que incluso el tiempo titubeó, porque aunque Robert murió, el vacío jamás lo hizo. Si no lo detenemos, la humanidad perecerá. Loki es el nuevo rey de Asgard. Algunos poderes no pueden ser contenidos, pero su orgullo y su odio ancestral lo cegaron. Algunas sombras no se desvanecen con la luz, y cuando el hombre intenta controlar a un dios, termina aplastado. Así habló el vigilante, quien desde la luna observaba todo. Esto fue exactamente lo que ocurrió el 29 de diciembre del año 2010. El mundo había intentado contener la mente de un dios, y ese dios, al fin, se soltó. Norman Osborn, movido por la paranoia, el poder y la manipulación de Loki, había cometido un error irreversible. En su afán por destruir Asgard, convocó a Ares. Necesito tu ayuda. Ares dudó. Solo una. Dame una sola razón para pelear por ti, Osborn. Loki está detrás de esto, y te lo puedo demostrar. Ares aceptó, pero olvidó algo esencial. Sentry estaba al servicio de Osborn. Y cuando el dios de la guerra amenazó al amo del centinela, fue lo último que hizo. Con un solo movimiento, Sentry partió a Ares por la mitad, desgarrando no solo su cuerpo, sino también la balanza del Olimpo. El universo entero tembló ante ese acto. El vigilante lo confirmó. Ese fue el momento exacto en que todo cambió, el punto de no retorno. Pero en esta versión, Sentry no cometió ese error en medio de la batalla. Lo hizo 3 días antes, y tuvo tiempo para recuperar su energía. Cuando los Vengadores llegaron para pelear, ya no enfrentaban a un Robert dividido, enfrentaban a un Sentry completo, descansado y dominado por el vacío. En la primera embestida, Sentry atravesó el pecho de Luke Cage como si fuera papel. Cuando Thor intentó llamar a Mjolnir, Sentry le arrancó el brazo. Capitán América, arrodillado, suplicando por tiempo para evacuar civiles, recibió el escudo. Pero esta vez, como arma mortal, Sentry le arrancó la cabeza con él. La sangre del símbolo de América cayó sobre todos los demás. Spider-Man intentó intervenir, pero Venom ya lo había infectado por completo, y mientras el simbionte lo devoraba lentamente, Osborn se acercó. Antes de que mueras, quiero saber qué hay bajo esa máscara. Venom lo ignoró. El hambre era mayor. 1 a 1. Los héroes caían. Iron Man intentó frenar la batalla con un escuadrón de mutantes, pero fue interceptado. ¡Paf! Una sola bala de Bullseye lo redujo a cenizas. Daken, el hijo de Wolverine, fue imparable. Mató a Cíclope, decapitó a la Mole, apuñaló a Emma Frost mientras ella lloraba sobre el cadáver de Scott. Venom le arrancó el corazón a la antorcha humana. Sentry destrozó a X-23. Bullseye torturó a varios mutantes por placer. Utopía era el último refugio. Allí, los X-Men y Dr. Doom intentaban crear un plan desesperado para sobrevivir, pero Osborn ya había firmado la sentencia de muerte. Carla, Matt, vayan a Washington y maten al presidente. En medio del infierno, alguien habló. Mátalo, Sentry, mátalos a todos. Era Osborn. Tengo planes para ella, pero guárdame las partes de la chica de blanco. Entonces, una voz surgió entre el fuego. No lo escuches, Robert. Bullseye asesinó a tu esposa.
Lindy, por un instante, el vacío vaciló. Emma Frost usó sus poderes telepáticos y le mostró la verdad. Bugselle había matado a Lindy para desatar el monstruo, para hacer que el vacío reinara. La reacción fue inmediata. Crack, Emma cayó, con el cráneo aplastado por Sentry. Luego, Bugselle fue atravesado por el pecho. Sus gritos se apagaron con su alma, pero lo que los héroes creían que era la redención de Robert, era en realidad el permiso final. ¿Por qué esperas, Robert? ¿Ruegas por perdón? No, pero robar sería apropiado, y en ese instante, Sentry liberó al vacío por completo. Dioses, mutantes, villanos, ciudades enteras, todo fue devorado. El vacío rugía como una tormenta cósmica viva, y la humanidad ya no tenía esperanza. En la superficie lunar, el vigilante cierra lentamente su libro. A su lado, la luz se apaga. Mi juramento no me permite interferir, ni siquiera en el fin del mundo, pero quizás debería abandonar la luna antes de que llegue hasta aquí. Mira hacia la tierra y ve cómo la oscuridad lo consume todo. Las ciudades han caído, la civilización está rota, los nombres de los héroes ya no resuenan como símbolos, sino como susurros entre escombros. El vacío no tiene forma, es más que oscuridad, es la ausencia de sentido, es la desesperación que respira, que caza, que devora universos. Y aún así, en medio del fin, queda algo, un diario, una libreta negra, de cuero desgastado, encontrada por Reed Richards entre los restos de la antigua Torre Sentry. Lo abre, página 19, la tinta no tiembla, es clara, las palabras son una advertencia. Si algún día no regreso, si la sombra gana, si me convierto en lo que más temí, entonces, reconstruyan mi torre, no por mí, sino para que haya un faro, una señal para los otros. Una última llamada, porque la luz, aunque se apague, siempre deja una chispa. Reconstrucción y el plan final. Reed, con el rostro cubierto de mugre y lágrimas secas, observa a Clock, la IA que Robert programó con su alma. ¿Hay algo más? Clock asiente. Sobre el vacío, mi amo tenía una teoría sobre sí mismo. Lo escribió en la última página. Reed la abre. Yo no soy un dios, yo no soy una cura. Pero si me destruyen por completo, el vacío ganará. El único modo es dividirme, no matarme, separarme en fragmentos. El mundo debe encontrar un equilibrio. Yo fui un error, pero ustedes pueden ser la corrección. Reed cierra el diario, su mirada se endurece. Necesitamos a todos los que queden, y necesitamos tiempo, los últimos héroes. Desde los túneles de Wakanda hasta las ruinas de Nueva Utopía, los supervivientes se movilizan. Tempest, Wolverine, Hope Summers, Moon Knight, Blue Marvel, incluso Deadpool, aparecen uno a uno. ¿Tú estás aquí?, pregunta Spider-Woman a Wade. Oye, el fin del mundo es el mejor lugar para tener diálogos dramáticos. En la nueva sala de reuniones, construida en lo que antes fue la bóveda de Latveria, se planea un último acto: dividir al vacío en múltiples cuerpos, fragmentarlo, esparcirlo entre dimensiones, sellarlo. Una locura, pero es todo lo que queda. El vacío los encuentra, como un tsunami de oscuridad, irrumpe en la sala. Blue Marvel es el primero en caer. Hope logra dividir parte de la energía con una explosión psíquica. Moon Knight invoca una maldición de Khonshu para frenar una fracción, pero nada lo detiene. Reed Richards se lanza sobre Clock, activa la última directiva, divide el patrón de Robert. Clock parpadea, protocolo activado, distribuyendo esencia de Sentry, división en 12 fragmentos iniciada. El vacío grita, un sonido más antiguo que el Big Bang, una voz que solo los dioses entienden, una maldición cósmica que hace sangrar el universo. Pero el proceso se completa, una luz blanca envuelve la tierra, y el vacío se quiebra. 12 destellos salen disparados al cielo, cada uno una parte de Sentry. La oscuridad se disipa, por primera vez en semanas. Silencio. Los sobrevivientes se reúnen en el centro del cráter que alguna vez fue Nueva York. Allí,
donde comenzó todo. Steve Rogers, envejecido, herido, pero en pie, se acerca al lugar donde Robert fue incinerado. Thor deja una flor dorada forjada con rayos. Spider-Man deposita su máscara rota. Tony Stark, con una nueva prótesis en el brazo, deja una caja de cerveza. No sé si estás allá arriba o si estás en todos lados, pero gracias, Robert. Gracias por salvarnos, incluso de ti mismo. El sol vuelve a salir, y como dijo Robert en su diario, cada vez que el sol se alce, piensa en mí, porque toda luz tiene su sombra, pero también, toda sombra alguna vez fue luz.